Todo ha cambiado a raíz de lo que acaba de ocurrir en el río Éufrates. El nivel del agua del río Tigris ha descendido a niveles alarmantes en algunas zonas de Irak, donde la sequía persiste desde hace años. Es una de las naciones más afectadas por la crisis del calentamiento global, la falta de precipitaciones y la infraestructura inadecuada de los millones de personas que viven en la región de la antigua Mesopotamia. Se traduce en un grave problema con el suministro de agua. Una ciudad en la Edad de Bronce que había estado sumergida bajo el río Tigris en el sur de Irak durante más de 3000 años fue descubierta después de una sequía extrema que reveló a una ciudad palaciega de 3400 años de antigüedad que había estado oculta por el río. El video de hoy demostrará lo que se descubrió recientemente en el estuario del Éufrates. Visita nuestro canal Futuro Noticias, deja un comentario, suscríbete y danos un pulgar hacia arriba, así nos animas y demuestras que valoras la información que brindamos. El río Tigris, que nunca ha estado tan seco en milenios, es una de las regiones del sur de Irak más afectadas por la crisis climática. Los agricultores locales han optado por extraer cantidades significantes de agua del embalse Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país, para evitar que los cultivos se sequen. Los grupos árabes musulmanes, así como los cristianos, judíos, kurdos y turco-romanos que viven en la fértil llanura de Jazira, en el noreste de Siria, han llamado hogar durante mucho tiempo al río Éufrates y al Jabur, su principal afluente. Las tribus más antiguas con las tradiciones más ricas son de estas áreas y se pueden encontrar a lo largo de la frontera iraquí. Junto con su eterno vecino, el Tigris, el río Éufrates forma la media luna fértil, el lugar de nacimiento de la civilización y el corazón palpitante de la estepa donde tuvieron lugar los primeros acontecimientos registrados. Más de 600 kilómetros de tierra fértil y una tranquila Mesopotamia se entrelazan con una larguísima historia que incluye también a griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí se fundó el reino Mari, que duró casi un milenio, y fue aquí en donde vivió y luchó contra el dominio romano de la legendaria reina Zenobia. Mesopotamia fue pionera en muchos campos del conocimiento y cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Por ello, los tesoros arqueológicos de la región son de un valor incalculable. Muchos siglos después, Raqqa fue construida por Harún al-Rashid, el califa de Bagdad, de las 1001 noches. Miles de años ahora se están desvaneciendo de la memoria humana, como lo hicieron las aguas que se ha ido consumiendo de uno de los dos ríos míticos durante el tiempo en que surgió la civilización. La energía y el agua ahora son proporcionadas a los residentes del valle por grandes embalses en Turquía, con el embalse de Ataturk al frente y el embalse de Asad al norte de Siria. Sin embargo, su caudal está en peligro, el cual disminuye a medida que el río crece hacia su destino final, Irak. Los faraónicos proyectos hidráulicos del gobierno turco y la contaminación del agua han causado como resultado una disminución del 40% de la corriente de agua, creando conflictos entre los tres estados por la distribución del oro azul. Los acuerdos solo existen en teoría, frecuentemente no satisfacen a las tres regiones y son más tácitos que explícitos. El Éufrates sigue ofreciendo belleza y encanto a quien esté dispuesto a caminar, a pesar de que la sustracción enorme por bombeo y canalización perjudica su caudal y la agricultura de secano ha sido sustituida en algunas regiones por el cultivo intensivo de maíz y algodón, uno de los cultivos que más riego requieren y más contaminan. El paisaje árido al noreste de Siria se suaviza con el río, y las personas que viven allí cultivan pequeñas cosechas de sandías y melones, viñas y cereales. También proporcionan una gran cantidad de pescado para aquellos que todavía usan equipos de pesca tradicionales. Algunos tesoros arqueológicos que habían quedado sumergidos en el agua ahora se pueden redescubrir gracias a la severa sequía que afecta a los caudales del río Tigris y Éufrates desde hace varios años. Una ciudad que fue construida hace 3400 años en el sur de Irak apareció repentinamente como resultado de la severa sequía que está experimentando el río Tigris y que estuvo oculto a la vista por el río. Las primeras grandes civilizaciones de la historia humana se construyeron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y además de las ciudades más vibrantes en términos de comercio, política y actividad económica se construyeron allí. Estas dos ciudades todavía se encuentran entre las más desarrolladas del Medio Oriente,
a pesar de la sequía actual. Según una investigación realizada por un equipo de la Universidad de Tübingen en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, este fue el caso de una ciudad descubierta recientemente en el sur de Irak que había estado oculta por el río Tigris. No había evidencia de los edificios que anteriormente habían servido como palacios y murales. Los científicos del equipo de investigación coincidieron en que el sitio debería llamarse Kemune, después de que los arqueólogos descubrieran que la ciudad contenía un palacio con paredes de 7 metros de altura a un pie, así como cámaras que previamente habían sido pintadas con murales, según un comunicado de los arqueólogos. Según Life Science, la datación realizada por los vestigios sugiere que el asentamiento pudo haber alcanzado su punto máximo durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia entre los siglos XV y XVI. Otro ejemplo es la colina de Tel Kamulk, donde aparecieron por primera vez varios sitios que datan entre 3000 y 4000 años antes de Cristo. Estos depósitos habían sido investigados antes del llenado del embalse como parte de una campaña global para preservar los hitos históricos que quedarían sumergidos bajo las aguas después de la construcción de la presa. Tel Meribet también ha aparecido con ruinas que datan del año 9000 a.C. En consecuencia, al actual retroceso de la zona inundada, se cree que la región fue el lugar en donde se construyó el primer muro sirio, que data de hace unos 11.000 años. Un vasto complejo urbano que gobernaba la mayor parte del norte de Mesopotamia y Siria sumergió de la sequía como una ciudad antigua entre 1550 y 1350 a.C. Se elevó la ciudad de Sajico y el centro cultural del antiguo reino de Mitanni, sumado a los hallazgos arqueológicos inesperados que surgieron en el Kurdistán iraquí a lo largo de las orillas del embalse de la presa de Mosul. Podría haber aparecido en textos babilónicos prehistóricos, sin embargo nadie sabía dónde estaba con precisión. Esta ciudad surgió del mar por primera vez en 2018, cuando los investigadores pudieron cartografiarla. Se realizaron más investigaciones a medida que pasaban los años y la sequía empezó a principios del 2022. Descubrieron edificios residenciales y de oficinas, un lugar para fundir metal y una fortificación grande con torres y muros de hasta 6 metros de ancho, un complejo industrial y un histórico edificio de almacenamiento de varios pisos. Los arqueólogos tenían limitaciones de tiempo para excavar y registrar rápidamente al menos una parte de la ciudad antes de que se sumergiera nuevamente. Quedaron asombrados por el excelente estado de conservación de las paredes de adobe secado al sol, que habían estado sumergidos durante más de 40 años. Esto corresponde a un terremoto que destrozó la ciudad alrededor del año 1350 a.C. y provocó que las partes superiores de la muralla se derrumbaran. Asimismo, descubrieron 5 vasijas de cerámica con un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer que datan de la era de Asiria Media y algún tiempo después de ese terremoto. Algunas de estas tabletas aún están intactas en sus sobres originales. Los investigadores están a la expectativa, ya que este hallazgo arrojará luz sobre cuándo terminó el dominio británico en la ciudad y comenzó el dominio asirio sobre el área, como parte de un proyecto integral de conservación financiado por la Fundación Gerda Henkel. Los edificios excavados se cubrieron por completo con láminas de plástico y se rellenaron con grava para evitar el deterioro cuando el nivel del agua vuelva a subir. Teniendo este gran descubrimiento en mente, recuerda dejar tu opinión aquí en la sección de comentarios. Dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todas las novedades en la materia. Hasta la próxima aquí en tu canal Futuro Noticias.